La ética helenística se fundamenta en las leyes de la naturaleza, en la física y se torna más natural y mundana. Y su finalidad es puramente práctica. Toda la filosofía helenística se fundamenta en la moral y queda dividida entre ramas, principalmente la lógica, la física y la ética. De lo que se trata es de encontrar el camino que nos ayude a vivir. Fue fundada por la antigua Grecia. El rey que encabezaba el imperio helénico se llama Alejandro Magno. La helenización es la extensión de la civilización griega, especialmente durante un periodo helenístico a partir del imperio de Alejandro Magno. También se aplica el término para la extensión de la lengua griega. No obstante, cuando se dio el helenismo, es un término que se refiere a la cultura griega. Designa especialmente el periodo aproximadamente comprendido desde la muerte de Alejandro Magno 323 a.C. hasta la muerte de Cleopatra 30 a.C. Lo que hace preguntarse qué es la helenización del derecho romano. También suele llamar helenización al proceso que convirtió a partir de la fundación de Constantinopla siglo IV al Imperio Romano de Oriente a un centro político y cultural de la habla griega. Pero también que la civilización helénica tuvo como centro el mar Egeo, fueron contemporáneos de la civilización egipcia y mesopotámica con las que se establecieron los lazos comerciales. El nombre primitivo era la Elae. De ahí el nombre de los helenos con el que se designaban a los griegos. El helenismo designa la época de la antigüedad clásica o edad antigua, en la que tras las expediciones y conquistas de Alejandro Magno y su pronta muerte tuvo lugar la disolución de la polis griega, al tiempo que se inició un proceso de difusión y propulsión de la cultura helénica. El griego Aristóteles fue su fundador y Diógenes de Sinope fue de sus filósofos más reconocidos y representativos de su época. Reinterpretaron la doctrina socrática considerando que la civilización en su forma de vida era un mal, que la felicidad venía dada siguiendo una vida simple de acuerdo a la naturaleza. Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar un poco ahora del pensamiento de la filosofía y la ética helenística al día de hoy, ya que todo pensamiento, ya que toda filosofía y manera de concebir el mundo trasciende con el paso del tiempo y sigue siendo vigente, más en unas que otras personas. Esto dependiendo de ideologías, de posturas políticas, de cultura, o simplemente de la libertad de determinar y definir una postura del pensamiento frente a la vida y la realidad que nos rodea. La filosofía helenística rompe radicalmente con el periodo anterior y sus preocupaciones ya no son las mismas. Para empezar, el ser humano ya no se concibe como un animal político, como lo habría hecho Aristóteles. Para el estagirita como para Platón, el ser humano solo podía entenderse dentro de la polis, su lugar natural y el único capaz de proporcionarle una vida feliz. De hecho, pensaban que si no era dentro de la polis, el ser se consideraba un animal o un dios. Será ahora el individuo el centro del debate filosófico y empieza a demandarse su independencia, su autonomía. El individuo, por tanto, sustituye a la ciudad y la ética a la política. La ética helenística se fundamenta en las leyes de la naturaleza, en la física, y se torna más natural y mundana, y su finalidad es puramente práctica. De lo que se trata es de encontrar el camino que nos ayude a vivir. Toda la filosofía helenística se fundamenta en la moral y queda dividida entre ramas principalmente, la lógica, la física y la ética, de tal manera que el ser humano deja de concebirse o constituirse como un ser propio y único dependiente de la polis, como un ser propio y único del mundo, es decir, un cosmopolita, habitante del mundo. Es así como el pensamiento humano evoluciona también con el paso de la historia. Evoluciona y define nuevos conceptos. Esto a raíz de las revoluciones, como por ejemplo la revolución industrial, la revolución digital,
las guerras y todo lo que traen consigo, la política, las modas, las tendencias, pero sobre todo la evolución y la adaptación de las culturas con el paso de los tiempos. Tiempo atrás el ser humano era dependiente de la polis, pero llegó el punto en el que ya se hizo habitante del mundo, cosmopolita, y es allí donde el pensamiento también abarca una dimensión mucho más grande de esa pequeña polis que circunda o rodea al ser humano y el territorio que habita. De esta manera el pensamiento deja de ser una evolución meramente orgánica como lo es la del cuerpo y pasa a ser algo así como una evolución gaseosa, porque el pensamiento es intangible al igual que el gas, pero tiene maneras de percibirse, de proyectarse y de exteriorizarse. De esta manera el ser humano evoluciona su pensamiento a raíz de consecuencias sociales y políticas como lo son, por ejemplo, las guerras, las revoluciones industriales, las revoluciones digitales, las nuevas tendencias, el comercio, la economía, la expansión y la globalización de la humanidad y todo lo que trae consigo esto de ser seres globalizados, de pasar de ser dependientes de la polis a ser seres cosmopolitas, seres habitantes del mundo. Y de esta misma manera el pensamiento debe ir más allá de los límites y las fronteras. Es así como al tiempo de hoy, el ser humano no se limita y no tiene. Es así como el ser humano al tiempo de hoy, gracias a los flujos de comunicación, a la inmediatez de la misma, a la facilidad de acceso a la comunicación, a la digitalización de la información y de los medios, obtiene conocimientos casi que en tiempo inmediato y de manera efervescente. Este tipo de avances hace que estemos expuestos a diferente información verídica, información no verídica e información a raíz o con base a especulaciones y digamos esa información propensa a confundir, que es algo que suele suceder mucho hoy en día y de lo cual se basan muchas tendencias o digamos muchas estrategias para lograr sus cometidos, como hablábamos también en temas anteriores, por ejemplo, vinculando temas y razones con relación a la posverdad y a la manera de manipular la verdad y hacer de ella una mentira creíble. Espero haber aportado un granito de arena al conocimiento acerca de la ética helenística, la filosofía helenística, pero más allá de cómo surgió en la historia, como lo vimos hace un momento, de cuál fue su momento glorioso, por así decirlo, en la historia del ser humano, también pensar cómo aplica hoy en día y cómo empezar a identificar ese pensamiento helenístico en nuestra vida, en nuestras decisiones y cotidianidad, o en la vida de aquellas personas que nos rodean. Soy Frank Agudelo y este fue mi aporte para la actividad. En la época helenística se destruye el sistema político griego clásico basado en la polis, para ser sustituido por el conjunto de monarquías centralizadas, esto al desaparecer el imperio de Alejandro Magnus. Aquí el individuo pasa de ser considerado como un ciudadano a ser considerado como súbdito, por lo que el helenismo se considera como ese periodo individualista, ya que se separa lo que es lo ético de lo político, dándole más importancia a lo que es, por decirlo así, la ética individual, ya que pues se considera esta como esa forma para alcanzar la felicidad, lo que influyó a que también se separara, por decirlo así, lo que fue la filosofía y la ciencia. Esto debido a que se pierde la comprensión de la realidad como base para comprender lo que es la polis y el individuo.
Cabe resaltar que para los griegos la felicidad no estaba en los diferentes hechos o sucesos, sino en la actitud. Caso contrario en nuestros días, donde determinados sucesos son los que nos hacen felices. Aunque esto es un poco relativo, debido a que quizás hay personas que aunque tengan todo materialmente hablando, no son felices. También desde la escuela, desde la ética helenística, hubieron diferentes pensadores que tuvieron conceptos diferentes acerca de lo que es la libertad. Así que veremos esto a continuación. Para Diógenes es libre el que se comporta de acuerdo con lo que el cuerpo le pida en cada instante, sin atender a normas ni códigos de buena educación. Pero, ¿qué pasaría si en la actualidad se adoptaran estos principios? En realidad, si hoy en día viviéramos sin normas y deliberadamente según los deseos de nuestro cuerpo, no se pudiera vivir en comunidad, teniendo en cuenta que comunidad bajo el significado de que es el conjunto de personas que viven bajo determinadas reglas. Si no vivimos debajo de estas determinadas reglas, la sociedad sería un caos y actuaríamos como animales, donde al final el que sobrevive es el más fuerte o el más inteligente. Zenón de Cito comprendió la libertad como aquella capacidad autosuficiente, es decir, no dependiente de nadie. Pero para Epicteto, la libertad que cuenta es la libertad interior, la del alma o la mente, que es independiente del sufrimiento del cuerpo. Por otro lado, Epicurio veía la libertad como liberarse del miedo y de la angustia, porque el objeto de la vida buena es el placer y la ausencia del sufrimiento. Aquí pudimos ver que tanto la libertad absoluta como la felicidad son bastante relativas y que van a depender del concepto o de lo que tú consideres como libertad y como felicidad. Es por esto que la ética helenística trata de encontrar ese camino que nos ayude a vivir la vida.